Ya. Bueno, entonces, ya teniendo claro lo que es este proceso de la parte de retención de CO2 y cómo impacta directamente en el pH, nosotros tenemos también otra figura que ya la habíamos conversado más que nada por la parte analítica, de en el fondo saber cuáles son los volúmenes pulmonares o la tasa de difusión de gases en el pulmón. Entonces vemos que el monóxido de carbono efectivamente tiene una afinidad que es bastante grande por la hemoglobina. De hecho, aquí está la afinidad que tiene el monóxido de carbono, es 200 veces más grande que la que tiene el oxígeno. ¿Ya? Ahora, uno si mide la concentración de monóxido de carbono sanguíneo en una persona, lo normal es que sea de un 1 o un 2%, incluso en zonas en las cuales son pobladas, como Talca, Curicó, y que si tú vives en el centro, en un departamento donde pasan los autos y micros a cada rato, normalmente vas a tener un 1 o un 2% de monóxido de carbono en la sangre. Eso es esperable. No es que sea normal, lo voy a cambiar eso que está ahí, pero es esperable. Los fumadores tienen un 10%. ¿Ya? Y si alguien está expuesto a emanaciones de industrias que tienen este tipo de cosas, obviamente va a ser más alto y es más complicado. Aquí aparece la curva de afinidad de ahí de saturación. Fíjense, miren la pendiente que tiene el monóxido de carbono con la hemoglobina. Es súper, súper alto. ¿Ya? Entonces, yo les dije, bueno, se hace un examen con monóxido de carbono para saber estos volúmenes y para saber la difusión. Bueno, ¿y cómo creen ustedes que a alguien se le puede ocurrir hacer un examen con monóxido de carbono sabiendo que esto es letal, po? ¿Cómo creen ustedes que se puede explicar eso? O en realidad estaba medio loco el que planteó esta forma de hacer el análisis. ¿A quién se le ocurre? Porque ustedes saben que el monóxido de carbono se fija en la hemoglobina y de ahí no sale más. O sea, la unión es irreversible. Lo que quiere decir que esa hemoglobina, una vez que está complejada con el monóxido de carbono, murió. No es funcional. No tiene capacidad de transportar oxígeno nunca más. ¿Y cómo se le ocurre a alguien hacer un examen con esta cuestión? ¿Mm? ¿No? Ya. Después van a aprender también, bueno, lo van a aprender ahora que se los digo al tiro, pero lo van a aprender más en profundidad en toxicología, por allá por quinto año, que hay un elemento importante con respecto a la capacidad tóxica que tienen distintas sustancias, ¿ya? Y ahí hay un caballero, búsquenlo después en internet si quieren, que se llama Paracelso, ¿ya? El Theophrastus. Y este caballero, hace mucho tiempo atrás ya, consignó una frase que hasta el día de hoy perdura, y que dice que ninguna cosa es un veneno, y todas las cosas son venenos. ¿Y de qué depende? Depende de la dosis. Efectivamente, el monóxido de carbono es un veneno y mata, pero la concentración que se usa para hacer el estudio es bastante baja y que no supera el 2% sanguíneo que nosotros veíamos ahí en ese estudio, que en algún minuto se hizo. Por lo tanto, efectivamente nosotros vamos a tener aquí una competencia que es bastante desleal porque el monóxido de carbono tiene mucha mayor afinidad y va a desplazar al oxígeno y por lo tanto el oxígeno no va a poder hacer el transporte, o sea, la hemoglobina no va a poder hacer el transporte de oxígeno que se espera. ¿Ya? Una persona que esté con un riesgo letal, lo único que queda es hacerle primero ponerle mascarilla con oxígeno para que pueda saturar de manera mucho más intensa con la hemoglobina que le queda funcional y en algunos casos transfusión de sangre, ¿no? ¿Ya? Reponer los trencitos porque los trenes que tiene ya están rotos, ¿ya? Bueno, aquí está lo que yo les comentaba hace un rato, que teníamos la saturación de oxígeno en la hemoglobina. Este corresponde a la cantidad que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, para que se fije la hemoglobina en condiciones normales, que sería un 100%. Y vemos que cada gramo de hemoglobina, de acuerdo a esta valencia que hay, que cada hemoglobina capta 4 moléculas de oxígeno molecular, de O2, por lo tanto van 2 oxígenos aquí. Y por lo tanto un gramo de hemoglobina normalmente puede transportar 1,34 ml de oxígeno. Y eso es harto. Desde el punto de vista biológico,
es harto, ¿ya? Aquí vemos que hay un aumento, ¿no es cierto?, de la capacidad de captar el oxígeno una vez que se capta la primera molécula. Y eso es un fenómeno bastante interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la cesión del oxígeno en los tejidos periféricos, cada vez va costando más liberar el oxígeno. Y por lo tanto, vamos a ver que en la medida que tengamos oxígenos que requieran, tejidos que requieran más oxígeno, entonces esos van a ser capaces de sustraer el oxígeno en tejidos profundos a nivel capilar, desde la hemoglobina a los glóbulos rojos, ¿ya? Pero a medida que nosotros llegamos con los glóbulos rojos al alveolo y se capta la primera molécula de oxígeno en uno de esos grupos M, vamos a ver que los otros se vuelven más ávidos por oxígeno, o sea, favorecen la saturación de la hemoglobina con estas 4 moléculas que puede transportar, ¿ya? La saturación, si se fijan ahí promedio que aparece, lo que nosotros veíamos que es de un 75%, más o menos. Y lo que uno ocupa, o sea, la cantidad de oxígeno que circula por los tejidos y que normalmente retenía, en reposo normalmente alcanza un 25%. O sea, si se fijan ahí tenemos otro, desde el punto de vista de intercambio de gases, tenemos otro factor que contribuye a que tengamos una capacidad de reserva, entre comillas, de oxígeno que pasando por los tejidos igual no se sustrae, igual no se ocupa. Y por lo tanto, si en algún minuto algún tejido requiere más oxígeno, va a poder echar mano a ese 50% extra que no se está ocupando. Ya, por lo tanto, es otro mecanismo de reserva. ¿Ya? ¿Qué pasa con este consumo de oxígeno y elementos que varían, obviamente, el consumo? Vamos a tener, obviamente, situaciones clínicas o situaciones fisiológicas también en algunos casos, que pueden aumentar el consumo. El ejercicio, por ejemplo, obviamente va a tener un aumento del consumo. Vamos a tener también lo que es disminución del gasto cardíaco, la anemia, cuando hay fiebre, ¿ya? El ejercicio. Todo eso van a tener en alguna medida aumento del consumo de oxígeno y por lo tanto uno va a tener que llevar a cabo entonces un ajuste, entre comillas, ¿ya? Y el organismo lo hace de manera natural, hasta ciertos límites. Y por otro, cuando tenemos relajación de la musculatura esquelética, ¿no es cierto?, hipotermia, aumento del gasto cardíaco, esto van a tender a disminuir lo que es el consumo de oxígeno por parte de los tejidos. Así es que ahí también, obviamente, hay variantes en términos de la cantidad de oxígeno que se va a ocupar. No siempre va a ser 25%, puede ser un 20%, puede ser un 30%, en función de alguna de estas situaciones que nosotros tenemos aquí. Por lo tanto, eso también es variable y ahí también es muy importante, y que lo conversábamos la otra vez en la reunión del hito, que ustedes no esperen tener, sobre todo en el área biomédica, en el área clínica sobre todo, olvídense con encontrarse situaciones de libro como foto, ¿ya? Eso no es así, la vida no es así, ¿ya? La vida es dinámica, nuestro organismo, el ser humano, es súper dinámico, se modifica, con pocas cosas que uno le haga, se modifica la naturaleza de su respuesta. Por lo tanto, uno tiene que tener un criterio amplio, ya, y harto conocimiento para poder enfrentar lo que es, primero, el análisis para hacer un diagnóstico, y segundo, lo más importante, qué medicamento doy para poder corregirlo. ¿Y qué dosis doy? Si me paso la dosis va a ser un veneno. Si la dosis es menor, va a ser subdosificado, el paciente nunca va a estar en tratamiento. Entonces, todos estos factores que estamos viendo en fisiología, digamos, en esta área aplicada también al tema de los fármacos, ya podemos tener súper claro de que hay un margen ya de rangos de dosis que son los que uno debe ocupar. Entonces, también para que desde ya lo aprendan. Aquí también tenemos el mismo esquema ya que habíamos visto el monóxido de carbono. Ahí está lo que es en términos de saturación, ¿no es cierto?, de la hemoglobina con el oxígeno, ya en condiciones normales. Pero si ustedes observan acá, yo tengo una cantidad de hemoglobina que ya está acomplejada con monóxido de carbono. Ahí está, CO. Y esta hemoglobina, que, como yo les decía, si tengo 50% acomplejada, voy a tener también el 50% de hemoglobina solamente disponible para el transporte de oxígeno. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno que yo puedo transportar, que será unos 180, 190 ml, ¿no es cierto?, por litro de sangre, disminuye en este caso drásticamente hasta unos 100, ¿no es cierto?, ml por litro. Eso obviamente es insuficiente y la persona comienza con los procesos hipóxicos, ¿ya?
Así que eso es lo que nos complica con el monóxido de carbono, que obviamente es una molécula que no se remueve la hemoglobina y por lo tanto el problema se pone grave. ¿Ya? Aquí podemos ver lo que es la definición de hipoxia. Esto en Fisiopato lo van a ver con más detalle. Aquí más que nada es para que ustedes tengan una visión general y sepan a qué es lo que nos enfrentamos cuando en realidad el intercambio gaseoso no es eficiente o lo que es la saturación de oxígeno por parte de la hemoglobina no es eficiente, como el caso del monóxido de carbono. Obviamente aquí tenemos varias figuras, ¿ah? No solamente el monóxido de carbono puede bloquear el transporte de oxígeno. Yo les dije que los glóbulos rojos actúan, entre comillas, como un trencito para llevar el oxígeno. Bueno, ahí también cuentan otros factores que son, por ejemplo, patológicos. O sea, si yo tengo una persona con anemia, anemia quiere decir que tiene definitivamente menos trencito. Pero ¿cuáles trenes tiene menos? Puede tener menos glóbulos rojos, por lo tanto tiene un hematocrito más bajo. Eso lo van a ver el próximo semestre también, en tercer año, en laboratorio clínico. Ahí van a tener súper claro lo que son los valores normales de hematocrito, hemoglobina, hemoglobina corpuscular media. Son varios, digamos, análisis que se pueden hacer en los pacientes y te orientan súper bien a qué te estás enfrentando. Pero la anemia también. O sea, la anemia va a tener ahí una anemia que puede haber menor cantidad de glóbulos rojos o tengo una cantidad normal de glóbulos rojos, pero con menor cantidad de hemoglobina. Eso también puede ocurrir. Finalmente los trenes son menos. Bueno, por lo tanto, cuando yo hablo aquí de los distintos tipos de hipoxia, básicamente se define como la cantidad que no tenemos adecuada para llevar a cabo los procesos, ¿no es cierto?, metabólicos aerobios de forma adecuada. Eso es en definitiva lo que significa hipoxia para nosotros. Entonces, cuando tenemos una hipoxia que es de tipo hipóxica, o sea, valga la redundancia, es hipoxia hipóxica, normalmente cuando tenemos allí enfermedades pulmonares que no permiten una buena saturación de oxígeno de la hemoglobina o los glóbulos rojos en el pulmón. Y ahí están las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que es la sigla que está aquí, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, enfermedades neuromusculares, que esas van a derivar en menor ventilación, definitivamente. La hipoxia circulatoria, que normalmente viene de problemas vasculares, y que podemos tener aquí un cortocircuito endovenoso a nivel del pulmón. Entonces yo lo mostré en la clase anterior, la última diapo era un cortocircuito endovenoso, en que había un shunt, que se llama también en inglés, en que hay una anastomosis de una vía venosa con arterial a nivel pulmonar, y que obviamente se mezcla la sangre arteriovenosa, y por lo tanto es ineficiente lo que es el intercambio. ¿Ya? Aquí está la anémica, ya la había comentado, la hipoxia anémica básicamente es por la presencia de monóxido de carbono o anemia. Ya cualquiera de los dos me deja sin hemoglobina y que puede transportar oxígeno, ya sea porque está complejada químicamente o porque simplemente no tengo hemoglobina por falta de fierro u otro tipo de causa. Hay otra que es de tipo histotóxica, o sea, esto ocurre a nivel de la cadena respiratoria, por ejemplo, el cianuro ya bloquea el citocromo A3 a nivel de la cadena respiratoria, bloqueando esto, la cadencia electrónica se detiene y por lo tanto el sujeto se muere por una hipoxia histotóxica derivada de un compuesto químico. Algunos pesticidas también pueden llevar a cabo un bloqueo del uso del oxígeno a nivel periférico o un sodio acídico también. Eso lo vamos a ver después en toxicología con más detalle. ¿Ya? Bueno, aquí está lo que les comentaba, que la anemia básicamente podemos tener una respuesta, y lo vieron con el profesor Monsalve en renal, en la producción de eritropoyetina a nivel de la mácula, ¿no es cierto?, que básicamente está midiendo la cantidad de oxígeno que circula en la sangre y por lo tanto promueve más o menos la síntesis de eritropoyetina, y esto van a actuar a nivel obviamente de los huesos largos en la médula para promover mayor síntesis de glóbulos rojos. También en algunos casos vamos a ver aquí que factores fisiológicos como la disminución de la concentración de oxígeno, ¿ya? O de la cantidad de hemoglobina, o la presión parcial, ¿no es cierto?, de arterial de oxígeno. Todo esto también van a tener una capacidad de ser sensados por esta mácula, ¿no es cierto?, a nivel del glomérulo del riñón, y van a inducir entonces la síntesis también de eritropoyetina. Y algunas enfermedades también, no vamos a entrar mucho en detalle.
Ahora, eso fue el oxígeno, pero ¿qué pasa con el CO2? Ya, yo les dije que el CO2 nos complicaba. ¿Por qué? Porque era el que nos podía modificar el pH. El oxígeno no nos cambia el pH, el CO2 sí, y eso es un problema. Nosotros vemos que en términos generales en reposo se producen aproximadamente unos 200 ml de CO2 por minuto, ¿ya? Y la proporción de moléculas de CO2 que son eliminadas con respecto a las de oxígeno es de 80 a 100. Por eso que el coeficiente de intercambio respiratorio que vimos anteriormente, ya ese valor es una constante, está dado por el peso molecular de estos gases, está dado por la diferencia de presiones parciales entre el sitio donde van a el sitio donde vienen, y es de 0,8 y es constante, como ya lo habíamos mencionado. Eh, Cuando nosotros hablamos de esta alteración del pH, básicamente también nos lleva a que cuando analizamos el organismo, de qué manera puede tolerar la falta o exceso, tanto de CO2 como de oxígeno, bueno, obviamente nosotros podemos almacenar más CO2 que oxígeno, y eso está dado justamente para poder evitar este cambio de pH a nivel del equilibrio ácido-base para que no sea afectado. ¿Ya? Así que nosotros normalmente vemos que se puede almacenar más CO2 que oxígeno, como decía, y la presión parcial arterial de oxígeno va a ser bastante más sensible a los cambios de la ventilación, ¿ya? Por un tema de migración a nivel de los alveolos. Aquí aparece lo que también les comentaba, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una capacidad de poder tolerar el CO2. Aquí está el CO2 producido por una célula. Y si se fijan, podemos tener una cantidad de CO2 que va a estar siendo acomplejado incluso con la hemoglobina. ¿Se fijan? Una fracción muy pequeña, como un 20%. Hay una cantidad pequeña de CO2 que también un 5% se disuelve dentro del glóbulo rojo, ¿ya? Pero fíjense, en el glóbulo rojo, aquí es donde tenemos la enzima que yo les había comentado, la anhidrasa carbónica, ¿ya? Y esta anhidrasa carbónica, ustedes pueden observar que efectivamente puede catalizar del CO2 disponible el 63%, o sea, más de la mitad, si ustedes ven, se va a transformar en ácido carbónico y por lo tanto va a tener aquí este efecto, digamos, ¿cómo se llama? De generación de protones. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos la generación de los protones aquí, adentro, en el glóbulo rojo? El protón se puede acomplejar, si ustedes observan, con la hemoglobina, ¿ya? Y acomplejarse con la hemoglobina, nosotros tenemos también la posibilidad entonces de influir en la afinidad. ¿Se acuerdan que cuando nosotros teníamos disminución del pH, entonces había una mayor facilidad de liberar, ¿no es cierto?, oxígeno, y por lo tanto el oxígeno puede llegar a los tejidos. Aquí está. En la medida que nosotros tengamos mayor cantidad de CO2, se transforma en bicarbonato. Este va a tener entonces la producción por equilibrio simple en los protones, y esto va a influir en la hemoglobina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vamos a tener aquí una cantidad de protones que efectivamente van a quedar en el glóbulo rojo y los va a tolerar un poco mejor. El bicarbonato puede migrar a través de la membrana y va a salir entonces con un sistema de transporte para tener entonces su unión formando una sal conjugada, que sería con sodio en este caso, el típico bicarbonato de sodio. Y cuando nosotros vemos de qué manera a nivel del plasma vamos a poder tener una reserva de CO2, vemos que va a haber aquí algunas proteínas que van a poder acomplejar el CO2, pero muy poco, y vamos a tener una asociación de CO2 con agua, y que también vamos a formar bicarbonato, y estos protones son los que quedan acá, y estos son los que nos complican. Y va a haber un poco de CO2 que está disuelto en plasma. Y eso es lo que primero yo les dije, dando el ejemplo del bus. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces aquí podemos ver que vamos a tener una cantidad de bicarbonato de sodio que va a estar derivado en gran medida por la cantidad de bicarbonato que viene del glóbulo rojo, un poco por el que viene de esta hidratación de tipo pasiva. Recuerden que ahí venía la otra pregunta típica de las enzimas. Bueno, las enzimas van a alterar el equilibrio, obvio que no, pero lo que hacen es acelerar la reacción. Cuando nosotros tenemos una velocidad medida a través de la constante Michaelis de aceleración de la reacción de producción, vemos que la producción aquí es muy alta. Por eso que la capacidad que tiene en este lado
la enzima de captar CO2 es de 63%, en cambio de manera natural, y aquí lo podemos comparar, vemos que el CO2 captado para provocar también la misma síntesis de este ácido carbónico es apenas un 5%. O sea, aquí queda súper claro un punto de vista bioquímico, biológico molecular, cómo impacta la presencia de una enzima o no enzima ya en catalizar la misma reacción. Yo le explicaba en un grupo que, y fue una pregunta, porque en el hito también todos los profesores fuimos haciendo preguntas que eran de las bases, ¿ya? Y una cuestión obvia es saber si una reacción que tiene una capacidad de producir, ¿no es cierto?, en este caso el CO2 y el agua, ocurre o no ocurre en nuestro cuerpo de manera natural. Obvio que ocurre de manera natural, se va a ocurrir siempre. Tú pones esto en un vaso precipitado y también ocurre. ¿Cómo no va a pasar en nuestro cuerpo? Obvio que pasa en nuestro cuerpo. Pero lo que no hemos conversado es con qué velocidad ocurre. Y ahí, con los aprendizajes que ustedes tuvieron en bioquímica, cuando vieron enzimas, eso debe estar bastante claro. Bueno, en algunos casos no era así que por eso yo estoy entregando harto más detalle en estas clases para poder asociar esas cosas, ¿no es cierto?, que ustedes ya vieron en los cursos anteriores y que vean que aquí se explican, digamos. Por tanto, la próxima vez que yo les pregunte algo de esto, yo me voy a meter en estos niveles ya a hacer las preguntas, porque es lo que tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque en Pato después van a hablar del equilibrio ácido-base, como les decía, y esto lo tienen que conocer. Y cuando nosotros tenemos que usar medicamento intravenoso para solucionar un problema de descompensación ácido-base, también tienen que saber a lo que nos referimos. Entonces, al final, todo esto tributa al uso de medicamentos o de terapéutica, ¿no es cierto?, medicamentosa. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una proporción de la sal, que es el bicarbonato de sodio, que va de 20:1 con respecto al ácido carbónico. Y este tampón o buffer, se fijan, al final, eso es lo que terminamos formando. Ustedes pasaron con la profe María José los tampones o buffer. Y ustedes se fijan que para formar un tampón o buffer, tú ocupas la sal conjugada, ¿no es cierto?, con el ácido, y vas a tener entonces aquí un pH que va a ser difícil que se modifique, ¿ya? Y eso es lo que uno quiere, ¿ya? Desde el punto de vista biomédico, básicamente. Y aquí lo pueden ver. Nosotros tenemos entonces 20:1 la proporción de la disociación natural de este ácido carbónico, liberando el protón y formando la sal conjugada. Y por lo tanto tenemos una tolerancia en términos de la modificación del pH, el cual no ocurre de manera tan drástica, ¿ya? Y es una cuestión que a nosotros no nos contribuye directamente a la homeostasis, ¿ya? En homeostasis ustedes también vieron esa parte. Por lo tanto, ¿cómo va a impactar esto? Vemos que esta suerte de tampón que se va a dar con las proteínas, con el bicarbonato, ¿ya? Con este buffer de bicarbonato, con fosfato y otros más que contribuyen, nos va a permitir tener un valor normal que van a ver en el laboratorio clínico el próximo semestre, que va entre 7,35 y 7,45. ¿Ya? Eso es como el rango esperable de pH a nivel sanguíneo. Esto en la sangre. ¿Ya? ¿Y quiénes contribuyen a esto? Ya se los había dicho. ¿Ya? El sistema pulmonar, con el bicarbonato que acabamos de ver, el sistema renal, con fosfatos y bicarbonato, el sistema químico de otros elementos y proteico que nosotros tenemos en la sangre. ¿Ya? Entonces, si uno quiere ser un poquito más puntilloso, y obviamente lo vamos a hacer, podemos ver acá la relación que existe entre nuestro sistema de regulación de los hidrogeniones con el mecanismo, obviamente basado en la estequiometría de producción normal de este ácido débil, como este entonces va a estar también teniendo una interrelación con la hemoglobina como proteína, digamos, que puede también asociar, ¿no es cierto?, protones y favorecer la suerte de tampón, pero por el lado proteico. Y si nosotros queremos saber cómo esto va a variar en términos del pH y cómo va a estar entonces relacionado directamente con la PCO2, podemos hacer la deducción y después si quieren lo podemos hacer en un taller en el cual nosotros vemos cuál es el pK, ¿no es cierto?, en este caso de la disociación del ácido carbónico, y vemos que va a depender de la fracción de la versión parcial de CO2. ¿Ya? Ahora, esta fracción nosotros sabemos que ese alfa es constante. ¿Por qué? Porque estamos en un medio en el cual la cantidad de oxígeno y de CO2 tiene una variación, ¿no es cierto?, que está conocida. Y podemos entonces, en base a la disociación del ácido carbónico, tener claro que este es un valor de 0,03. Y el pK de este ácido, ¿no es cierto?, débil, es de 6,1.
Por lo tanto, el saber cómo el pH va a variar en función de la concentración de bicarbonato es una cuestión bastante simple. Sabemos cuál es la presión parcial de CO2, ¿no es cierto? Vemos cuál es la concentración de bicarbonato que existe y por lo tanto sabemos cuál va a ser el efecto de este tampón. ¿Ya? Y contribuimos entonces a este equilibrio ácido-base. ¿Qué pasa cuando el equilibrio ácido-base se pierde? Bueno, podemos tener alteraciones, ¿no es cierto?, como alcalosis o acidosis, y cuando derivan principalmente de la parte respiratoria, no me voy a meter en la parte renal, nosotros podemos ver que hay varios eventos que pueden modificar este tipo de equilibrio. Entonces tenemos, por ejemplo, cuando hay una hiperventilación por ejercicio, o sea, la persona está respirando más de lo normal, vamos a ver que el CO2 difunde rápidamente, por lo tanto, el PCO2 va a bajar más de lo esperado, va a aumentar el pH, porque vamos a tener menos protones derivados del ácido carbónico y vamos a tener una escalosis respiratoria. ¿Ya? Pero también puede ocurrir lo mismo en vez de ejercicio cuando una persona se pone ansiosa y empieza a hiperventilar, a respirar muchas veces por minuto, porque se asustó, por ejemplo. Va a ocurrir lo mismo, ¿ya? Va a disminuir la PCO2 porque va a eliminarse muy rápido el CO2. Vamos a tener un aumento del pH porque vamos a tener un equilibrio hacia la izquierda, ¿no es cierto?, de los restantes, no hacia los productos, sino que hacia los restantes. También escalosis respiratoria. Y lo opuesto ocurre, obviamente, con acidosis respiratoria, con los mismos mecanismos, que no los voy a volver a explicar. Si tenemos una hipoventilación, ya, por ejemplo, una persona que está bajo los efectos de un fármaco como la morfina, que va a deprimir la ventilación o la frecuencia respiratoria, entonces la persona obviamente puede hacer ahí, si se fijan, una acidosis respiratoria por acumulación o retención de CO2. ¿Ya? Esos factores son normalmente los más relacionados con el caso nuestro, ¿ya? Así es que obviamente también hay factores patológicos que los influyen. Entonces, como les digo, próximo semestre en Fisiopato lo van a tener clarito. ¿Qué pasa con el CO2? ¿Ya? Hace un rato atrás hablamos de cómo influía la presión parcial de oxígeno, ¿no es cierto? Y de algunos factores en términos de la disociación del oxígeno, por ejemplo, en la hemoglobina. Pero ¿qué pasa con el CO2? Ya cuando nosotros tenemos fracciones distintas de oxígeno en la sangre. La verdad es que también hay una correlación. Entonces, la variación es bastante menor, ya es más chiquitita, lo pueden ver aquí. En esta curva vemos que hay una presión parcial de oxígeno que es de 100, o sea, tenemos completamente saturado, ¿no es cierto?, nuestro tejido con oxígeno, con el transporte. Y vemos que aquí hay otra figura en la cual la presión parcial de oxígeno es cero. O sea, esto es extremo, ¿eh? Pero en un laboratorio es cero. Entonces podemos ver que hay una, ¿no es cierto?, variación en términos de cuál es la presión parcial de oxígeno presente en el plasma. Y nosotros vemos, o en el tejido, y nosotros vemos cómo este contenido de CO2, o sea, cuánto podemos almacenar de CO2, va a variar en función de la presión de oxígeno que tenemos. Pero obviamente también varía la presión parcial de CO2. Recuerden que lo normal es que nosotros tengamos 40. Ya puede variar un poco más acá o allá, pero normalmente es de 40 milímetros de mercurio la presión parcial de CO2. Entonces aquí podemos ver que una persona que tiene una presión parcial con saturación de oxígeno, ¿no es cierto?, de 100, vamos a ver que va a estar transportando prácticamente, si se fijan aquí, aproximadamente unos 380, casi 400 ml por litro de CO2. Pero cuando la presión parcial de oxígeno disminuye, fíjense, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, que tenemos baja ventilación. Pues, si no tenemos oxígeno es porque hay baja ventilación. La cantidad de CO2 que se puede almacenar, ¿ya? Y obviamente que vamos a tener retenido va a ser mayor. Por lo tanto, tenemos mayor cantidad y nos acercamos a los 500 ml por litro de CO2 que se va a estar almacenando. Por lo tanto, ¿cuál es la figura acá? Que nosotros vemos que hay una disociación, ¿ya?, del oxígeno, del CO2 en función de la presión parcial de oxígeno y que va a estar favorecido entonces con la mayor presión parcial de oxígeno presente en el lugar que nosotros nos encontremos. Esto es lo que se conoce como el efecto Aldane, ¿ya? Y que se da cuando nosotros tenemos esas variaciones de presión parcial de oxígeno y que inducen variación, ¿no es cierto?, en la cantidad de CO2 que se puede almacenar o que es a la que el organismo se puede hacer más tolerante. Porque si caemos en hipoxia, obviamente el organismo tiene que compensar, ¿cierto?
Eso es como lo más relevante. Ahora, en términos prácticos también, cuando nosotros hablamos de los procesos más químicos, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la producción de este bicarbonato, ustedes tienen que recordar los elementos que vieron con la profesora María José y que son plenamente utilizables y que permiten explicar y comprender los elementos más complejos cuando tenemos una falla respiratoria. Entonces, no se olviden de la química porque estamos en un proceso más biológico. De hecho, la biología se fundamenta en la química bueno, y también en la física, pero dejémoslo en la química, a mí me gusta la química. Pero debemos ocupar esos conocimientos para poder explicar esto que está acá, ¿ya? Y ahora ya lo tenemos claro. Entonces ustedes pueden hacer el juego ahí con la estequiometría que tienen presente en la ecuación de producción, ¿no es cierto?, del ácido carbónico o la disociación del ácido carbónico, llámenlo como quieran. La única diferencia va a ser el signo en la ecuación. Y podemos explicar entonces de qué manera se va a favorecer la retención, en este caso de CO2, y cómo eso nos va a ayudar a tener una respiración que primero va a estar bien regulada, segundo va a contribuir a las presiones parciales de oxígeno y a satisfacer las demandas de oxígeno y retiro de CO2 que el organismo requiere. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo como bien clarito. A ver, aquí viene la parte de control de la respiración, después los reflejos y algunas cosas bien particulares. Ya, vamos a ver el control de la respiración, después hacemos un break cortito y nos va a quedar una parte bien puntual que ver. Pasando al otro tema, ustedes saben que nosotros nos vamos a dormir y no nos morimos porque se nos olvida respirar. De hecho, mientras ustedes están escuchando la clase, siguen respirando sin tener que pensarlo. Pero sí podemos respirar más rápido si queremos y para eso ocupamos la musculatura estriada. ¿Ya? Entonces, bueno, obviamente nosotros tenemos un control que es automático, no quiero decir autonómico para no mezclar cosas que no corresponden del sistema nervioso autónomo. Es un control, ¿no es cierto?, que le da automaticidad a la frecuencia respiratoria. Y obviamente como objetivo que tiene este sistema de control es mantener una frecuencia respiratoria adecuada para poder, en reposo sobre todo cuando estamos durmiendo, poder favorecer lo que es el intercambio de gases en esas condiciones. ¿Ya? Ahora, también se observa que hay una reducción del trabajo mecánico en el proceso respiratorio. ¿En qué sentido? En que nosotros ocupamos un músculo muy grande, uno de los más grandes que tenemos en el cuerpo, que es el diafragma, para respirar en reposo. Y ese es el automático, que tiene este control automático. Y también, obviamente, tributa a lo que ya vimos, mantención de presiones parciales de CO2 que sean compatibles con la vida y obviamente el equilibrio ácido-base. O sea, eso ya está más que claro, me imagino. ¿Tenemos una modificación en la respuesta ventilatoria? Sí. Y hay varias situaciones que lo pueden dar. O sea, si tenemos, por ejemplo, una acidosis metabólica, nosotros vemos que dependiendo de, aquí está la ventilación alveolar, o sea, la cantidad de litros de aire por minuto que se están entonces incorporando a nivel alveolar. Y vemos que dependiendo de la presión arterial de CO2, si esta empieza a disminuir, ¿no es cierto? Obviamente vamos a estar aquí, por ejemplo, una figura de acidosis metabólica, y por lo tanto, si estoy reteniendo CO2, teniendo más protones y tengo esta acidosis, yo tengo que aumentar mi frecuencia respiratoria, y fíjense, la pendiente es muy alta. Entonces, una acidosis metabólica gatilla un aumento de la ventilación de manera mucho más intencionada. O sea, en vez de estar respirando 16 veces por minuto, lo voy a hacer 20, 25 incluso. ¿Ya? ¿Para qué? Para eliminar CO2, así disminuir la cantidad de protones y aumentar el pH cayendo entonces más en la normalidad. Aquí está la respuesta normal. Fíjense, estamos cerca de los 40 milímetros de mercurio de presión. Y si se fijan, aquí está la ventilación alveolar normal, ya que estaría por aquí, por los 6, ¿no es cierto?, litros por minuto. ¿Qué pasa cuando nosotros nos vamos a dormir? Obviamente disminuye la tasa metabólica, por lo tanto las demandas de oxígeno, y uno puede observar de que efectivamente hay menor ventilación, ¿ya? Y vemos que tiende a acumularse un poquitito más de CO2. Cuando nosotros vemos que hay fármacos como la morfina, que ya les había comentado, o hay patologías respiratorias como, ¿no es cierto?, la enfermedad, esto está en inglés, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
Entonces, pueden llevar a cabo una depresión, si ustedes se fijan, muy importante, y miren el tope. O sea, el máximo que podemos tener de ventilación alveolar bajo los efectos de una morfina, por ejemplo, es mucho menor que lo normal, tremendamente menor. Y obviamente hay personas que han muerto por el uso de una sobredosis de morfina, ¿ya? Bueno, entonces aquí vemos cómo decae efectivamente, gracias a los fármacos, la tasa ventilatoria, y pueden observar también que las presiones parciales de CO2 van siendo cada vez más altas. Y los agentes anestésicos ni hablar, o sea, estos son tremendamente depresores de la parte respiratoria, ¿ya? Entonces, obviamente, todo este mecanismo que vamos a ver acá tiene una respuesta, ¿no es cierto? Y tiene también una modulación desde el punto de vista fisiológico, pero también farmacológico, ¿ya? Aquí tenemos básicamente los mecanismos que están contribuyendo a que nosotros tengamos una tasa, ¿no es cierto?, de información importante y en línea, como podríamos decirlo ahora, de qué ocurre con la ventilación a nivel del aparato respiratorio, si este aumento o disminuye, correlacionado con los parámetros importantes que son la presión arterial de oxígeno y de CO2. Entonces aquí podemos ver que tenemos elementos que están sensando, ¿no es cierto? Aquí tenemos entonces a nivel del callado aórtico, ¿no es cierto? Y en las carótidas vamos a tener sensores de oxígeno, también vamos a tener sensores de CO2, ¿ya? Que ocurre también este tipo de detección de las presiones parciales de gases a nivel del sistema nervioso central, ya allí en la parte superior de la médula oblongata y abajo del piso del cuarto ventrículo, ¿no es cierto?, cerebral, nosotros nos encontramos con este centro, ¿no es cierto?, respiratorio, y que normalmente es el que regula este proceso de la tasa de contracción del diafragma de manera automática, ¿ya? Por lo tanto, aquí tengo información que va a llegar a nuestro centro respiratorio y voy a tener salida de información que en el fondo va a traducirse en la contracción principalmente del diafragma y un poco también de los músculos intercostales, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de las zonas anatómicas que están relacionadas con esto, bueno, está el centro de control respiratorio, los quimiorreceptores, ¿no es cierto?, centrales y periféricos, y también los mecanoceptores, ¿ya?, pulmonares. Y eso nosotros en alguna medida lo vimos, no tan directamente relacionado con la parte respiratoria, pero vimos todo lo que era el tema de los sensores, digamos, en la parte somatosensorial, pero más relacionado con nuestros eventos, no tanto con esto. Bueno, nosotros a nivel del piso cuarto ventrículo, como les decía allí, ahí pueden verlo en este esquema, tenemos el núcleo de extracto solitario, ¿no es cierto? Y el núcleo también retroambiguo. Estos dos núcleos son los que participan de manera bastante coordinada para poder llevar a cabo entonces una frecuencia de disparo o una frecuencia de salida de potenciales de acción para la contracción a nivel del diafragma, por ejemplo. Entonces, bueno, nosotros tenemos a nivel del bulbo raquídeo en estas dos estructuras un generador de patrón ventilatorio. Y este básicamente contribuye mucho a ajustar el ritmo de la respiración. O sea, cuántas respiraciones por minuto nosotros vamos a tener. Y por otro lado, tengo un mecanismo que es integrador de patrón ventilatorio, que es donde vienen los inputs de información, ya de los baroreceptores, ¿no es cierto?, de los quimioreceptores, y obviamente van a ser integrada toda esta información, y es el que nos va a generar a nosotros un patrón ya de control para este grupo de neuronas que están acá, que son los que van a tener patrón ventilatorio y van a generar potencial de acción. Entonces, estos van a censar la información periférica, van a tener un mecanismo de alimentación directo al patrón ventilatorio generado, y por lo tanto vamos a tener nuestro ritmo de respiración de acuerdo a lo que se necesita, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona este sistema integrador? Obviamente reúne información desde las zonas periféricas que van a ingresar por los centros cerebrales superiores. Y ahí tenemos principalmente el cerebelo, ¿no es cierto?, sistema límbico amígdala y el hipotálamo, que el hipotálamo es donde se recibe básicamente la información de estos sensores, ¿ya? También vamos a estar integrando de la corteza cerebral. Entonces hay algunos procesos de aprendizaje desde el punto de vista de la parte respiratoria que se mantienen acá, ¿ya? Y básicamente lo que nosotros tenemos ya a través del nervio vago son proyecciones directas también de los quimioreceptores a nivel central,
y de los periféricos. Ahora, fíjense que hay una diferencia, y aquí hay, digamos, cosas que son muy evidentes y que los estudios lo han permitido saber. Fíjense que a nivel aórtico nosotros tenemos detección tanto de la variación de la presión parcial arterial de CO2, de oxígeno, y el pH. Pero a nivel central solamente podemos detectar la variación de pH y presión parcial arterial de CO2, no de oxígeno. Entonces ahí es donde ya nos va quedando claro a nosotros que el CO2 tiene un rol tremendamente importante en la regulación de patrones ventilatorios, ¿ya? Y como mecanismo obviamente de feedback, ¿ya? O de estímulo hacia estos centros a nivel del bulbo que están permitiendo entonces control respiratorio, ¿ya? Eh, bueno, aquí aparece un mecanismo ya en el cual aparecen estos representados, ya con estas pelotitas, lo que es los receptores de tipo, los mecanoceptores que están en la zona intercostal. Tenemos acá los quimioceptores, ya, que son los que están regulando todo lo que es la cadencia potencial de acción para saber cómo es la tasa de ventilación y cómo estamos nosotros con las presiones parciales. Y tenemos nuestro núcleo de neuronas, ya todo esto en la médula espinal, que están representados con la letra C, ya que básicamente son los que van a llevar a cabo la regulación de patrones de respiración desde este centro neumotáxico, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos allí, por ejemplo, un estímulo en este núcleo que puede venir por la sensación que está llevando a cabo, ya en este caso los quimioreceptores, de la disminución, por ejemplo, de frecuencia respiratoria, por lo tanto empieza a acumularse CO2. Y también vamos a tener aquí la información de cómo está la posición de la caja torácica. Entonces, si la caja torácica está muy relajada, quiere decir que no estamos ventilando y por lo tanto hay que provocar una contracción. O si falta ventilación, también hay que provocar una contracción y esta información va hasta el centro neumotáxico, el cual obviamente de manera que tengamos con feedback positivo o negativo ya por esta vía, esto va a tener entonces una inhibición o no de manera más intencionada o menos, ya hacia entonces este mecanismo de control de la musculatura respiratoria automática, ya. Entonces aquí podemos ver cómo también está el proceso, ¿no es cierto?, de intercambio gaseoso. Entonces vemos que hay una cantidad de CO2X, ¿no es cierto?, que va a estar siendo censado, este CO2, por ejemplo, desde las células que están llevando a cabo procesos metabólicos y del que está en el entorno. Y estos quimioreceptores entonces van a estar mandando la información directamente entonces a este centro, ¿no es cierto?, neurona que está denominado como A. Si yo aumento, ya estimulo esto y voy a tener entonces un aumento de la cantidad de respiraciones por minuto, va a disminuir la cantidad de CO2 y por lo tanto dejo de estar intencionando este estímulo de manera importante. Ya, pero si dejo de estimularlo, obviamente después voy a necesitar otra respiración a medida que empiece a aumentar la PCO2 y vuelva a contraerse. Entonces esa es básicamente la dinámica en que se va dando esto. ¿Qué pasa con la variación de la tasa ventilatoria? O sea, cuántas veces respiramos nosotros por minuto, ¿ya? Va a depender entonces de la presión parcial de CO2, como ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Y también va a depender de la presión parcial de oxígeno. Esto ya lo habíamos analizado, pero esto también es bastante interesante, que vemos cómo la ventilación va a ser modificada en función de una presión parcial de CO2 que nosotros tengamos de manera eh, previa. Entonces, cuando tenemos en nuestro sistema de fisiológico, ¿ya? Una base en la cual está esta presión parcial de CO2 bastante alta, entonces quiere decir que estamos acumulando CO2, nosotros vamos a ver que la pendiente para la ventilación, a medida que aumenta la P a CO2, va a ser mucho más alta. Entonces, obviamente, no podemos estar acumulando CO2 y se requiere eliminar y aumentar la tasa ventilatoria. Al contrario, si yo veo que tengo una presión parcial ya menor de 35 milímetros de mercurio, por ejemplo, de CO2, ya vamos a ver que las variaciones de CO2 no van a intencionar mucha variación en la ventilación. ¿Por qué? Porque tenemos una tolerancia. O sea, podemos almacenar hasta 40, 45 sin problema. Que esto sería como más o menos lo normal. ¿Ya? Por lo tanto, eso también tiene un efecto regulatorio y influye de manera directa. Esa cuestión también es importante que ustedes la tengan súper clara, ¿ya?
porque todos estos procesos hacen que nosotros tengamos dinámicas ventilatorias que son obviamente distintas. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos variación del pH? Bueno, aquí está, el pH cuando lo tenemos disminuido, o sea, quiere decir que tenemos una acidosis, por lo tanto se acumula CO2. Entonces vamos a ver que aquí vamos a tener una tasa ventilatoria que en general todas las pendientes son bastante altas. ¿Ya? Eso es bastante importante. A ver, no, parece que se lo dije al revés. Cuando tenemos un aumento de los protones, aquí tenemos disminución del pH. Quiere decir que está acumulando el CO2. Acá tenemos disminución de los protones. ¿Ya? Eso es. Entonces tenemos disminución de los protones, por lo tanto el pH está aumentando. Si baja el pH, tenemos acumulación de CO2 y miren, esta pendiente, independiente de que son todas bastante inclinadas, esta está prácticamente recta, o sea, es casi una vertical. Y eso dice relación con que, obviamente, a medida que nosotros tenemos una cantidad de pH ya que hace más bajo, una alta tasa de protones, por ejemplo, derivado de otro mecanismo, ya derivado de una falla renal que está intencionando la retención de protones, ¿ya? Y por lo tanto vamos a ver que se dispara tremendamente la tasa ventilatoria. Entonces una persona que tenga una acidosis, ¿no es cierto?, como equilibrio ácido-base, vamos a ver que normalmente va a estar hiperventilando. Ya, por lo tanto, una de las razones por que una persona llegue hiperventilando al hospital en urgencia, ya respirando muy rápido, 20, 25, 30 veces por minuto, el doble de lo normal, es porque tiene una acidosis o es porque tiene un compromiso respiratorio importante, lo cual también se transforma en acidosis, digamos. ¿Ya? Hay algunos procesos que están siendo regulados a nivel respiratorio que incluyen estos reflejos, ¿ya? Pero hagamos un break ahora, voy a aprovechar de tomar un poquito de agua y seguimos con esto en 5 minutos, ¿les parece? Porque queda poquitito. Así yo aprovecho para la grabación también.